Bien, amigos, entonces ahora vamos a continuar con las medidas de tendencia central, pero entonces con datos agrupados. Como en el ejercicio anterior o la explicación del video anterior habíamos visto el crecimiento de algunas plantas, en este caso, cuando tenemos que recoger un número muy grande de datos, tenemos que agruparlos y los agrupamos en intervalos. Entonces digamos que aquí recogimos los datos de plantas que habían crecido entre 5 y 5,5 centímetros, entre 5 y 5,5, entre 5,6 centímetros, entre 6 y 6,5 centímetros, entre 6, y 7 centímetros, entre 7 y 7,5 centímetros, en 7,5 y 8 centímetros, entre 8 y 8,5 centímetros. Entonces lo primero que tenemos que calcular, bueno, vamos a ver 2 o 3 aspectos que hay que manejar cuando tenemos una tabla de datos. En primer lugar, en estadística, que se llama rango. Rango, que lo representamos con una letra R. El rango es la diferencia entre el límite superior de los datos, el dato mayor y el dato menor. Para este caso sería 8,5 menos el dato menor, que es 5. Repito, la diferencia, la resta entre el dato mayor, es decir, para esta clasificación que hicimos, la toma de estos datos, la planta que más crecía o las que más crecieron 8,5 centímetros y la que menos crecieron 5 centímetros. Por lo tanto, la diferencia entre 8,5 y 5 es de 3,5 centímetros. A eso es lo que le denominamos rango. Ahora, conociendo el rango, podemos calcular, si el número de datos es muy grande, podemos calcular si por ejemplo fueran 50 o 60 datos o 70 datos, etcétera, podemos calcular la amplitud. Antes de calcular la amplitud, vamos a calcular el número de intervalos. K, número de intervalos. ¿Cómo calculamos el número de intervalos? Podemos utilizar dos formas. Una es utilizar la denominada regla de Sturges. La regla de Sturges es una reglita que nos dice que debemos, para calcular el número de intervalos, los intervalos son aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Para podermos calcular, la regla de Sturges consiste en sumar 1 más 3,22 multiplicado por el logaritmo de n. Voy a colocarles n con azul. ¿Quién es n? El número de datos que tenga la muestra. Para este caso sería 24. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suma 1 más 3,22 logaritmo natural de 24. Entonces, realizamos eso en la calculadora y nos va a dar el número de intervalos. Número de intervalos que aproximadamente para este caso es 7. Si por alguna razón no nos vamos a acordar, no nos acordamos de esta formulita de la regla de Sturge, simplemente es la raíz cuadrada del número de datos. Muy bien. Si conocemos entonces el número de intervalos y el rango, podemos conocer la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Amplitud igual a 5,5 menos 5. Y esa diferencia es de 0,5. Si la hacemos aquí en 6 menos
6 menos 5,5, eso también nos da 0,5. Si la hacemos entre 7 menos 6,5, esto es igual a 0,5 también. Es decir, la diferencia de cada uno de estos intervalos siempre va a ser la misma, y a eso es lo que se denomina amplitud. Muy bien. Algún estudiante me preguntaba qué consistía la frecuencia acumulada. Entonces, si primero calculamos el número de intervalos, cuántos intervalos tenemos de la muestra, y luego calculamos la marca de clase. Atención a qué es lo que se llama una marca de clase. La marca de clase es el promedio de cada intervalo. Promedio de cada intervalo. La primera marca, para este caso, tendríamos que sumar 5 más 5,5 y dividir por 2. 5,5, esto nos da 10,5 dividido entre 2. Y la mitad de 10,5 es 5.25. Resolvamos otro. 6 más 5,5 dividido entre 2, esto nos da 11,5 dividido entre 2. Bueno, acá en esto entonces la mitad de 10,5 es 5,25. Y aquí la mitad de 11,5 es 5,75. Usted puede pausar el video y poco a poco resolver estas operaciones, cada una, calcular el promedio de cada uno de los intervalos. A eso es lo que se le llama marca de clase. Repito, sumar el límite inferior más el límite superior y dividir por 2. Sumar el límite inferior más el límite superior y dividir por 2. En todos esos casos nos va a dar la marca de clase. Luego veamos en qué consiste la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta significa que en esa muestra que hicimos encontramos una plantica que medía 5,25 centímetros, que está entre 5 y 5,5. Encontramos dos planticas que miden 5,75 centímetros. Este número está entre 5,5 y 6. Encontramos tres planticas que medían cada una 6,25 centímetros. Está en la mitad entre 6 y 6,5. Encontramos cuatro planticas, cada una de 6,75 centímetros. Encontramos 8 planticas, cada una de 7,25 centímetros. Encontramos una plantica de 7,75 centímetros y encontramos 5 planticas de 8,25 centímetros. Si sumamos esto, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 8, 18, más 1, 19, más 5, 24. Total de la muestra, 24 planticas. Ahora, para poder calcular la mediana, nos toca siempre utilizar la frecuencia acumulada. Repito, para poder calcular la mediana, siempre tenemos que tener en cuenta la columna de la frecuencia acumulada. ¿En qué consiste eso de la frecuencia acumulada? Miramos la columna de la frecuencia absoluta, que en primer lugar tenemos aquí 1, eso lo colocamos aquí. Y empezamos a sumar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 8, 18, 18 más 1, 19, 19 más 5, 24. Este número tiene que ser igual a este. Esta suma, este resultado tiene que ser igual a este. Repito, para poder calcular la mediana debemos haber calculado en la tabla de datos la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula? 1 más 2, 3. Miramos la tabla, la columna de la frecuencia absoluta y vamos sumando. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10.
10 más 8, 18, 18 más 1, 19, 19 más 5, 24. Esa suma nos debe dar igual a esta suma. Muy bien. Para calcular la frecuencia, mejor, para calcular la mediana en un conjunto de datos agrupados, debemos tener en cuenta esta formulita. Esta formulita. ¿Qué dice esa formulita? La mediana es igual a ¿qué? La límite inferior. Pero antes debo decirles algo. Antes debo decir algo. Recuerden que cuando calculamos en datos desagrupados, la mediana era el dato central de la muestra. La muestra en este caso es de 24 datos. Entonces calculamos el dato de la mitad. El dato de la mitad, 24 sobre 2 es 12. 24. Esta n representa, aquí no les escribí, esta n representa 24 sobre 2. La n 24 de entre 2 es igual a 2. ¿Por qué lo escribí en azul? Porque generalmente en las tablas de datos no encontramos en esta columna, les repito que para poder calcular la mediana debemos utilizar la frecuencia acumulada, la columna de la frecuencia acumulada. En esa columna no encontramos el 12. Como no encontramos el 12, tenemos que encontrar el dato superior, la F mayúscula superior, que en este caso es 18, que el 12 está entre 10 y 18. Repito, como no está el 12 aquí, entonces buscamos la fila donde está el número superior, el término superior a 12, que en este caso es 18, ¿no? 18. Entonces esta es la fila modal, porque ahí vamos a calcular la mediana. ¿Qué significan estos términos que están escritos aquí? Mediana. La mediana me indica el límite inferior de esa fila. Límite inferior de esa fila. En esa fila, por eso les coloqué este puntico rojo acá, en esta fila, el límite inferior en este caso es 7. Límite inferior, este LI significa límite inferior de la fila modal. Por eso la marqué con 18. Repito, porque como no está 12 aquí, entonces el que sigue después de 12 es 18, que está entre 10 y 18. Muy bien, la A es la amplitud que ya la calculamos. Aquí es 7, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la amplitud? Pues simplemente restamos 7,5 menos 7 y eso es igual a 0,5. Por eso aquí aparece límite inferior, que ya lo tenemos aquí, más la amplitud, que es de 0,5, multiplicado por n sobre 2. ¿Cuánto vale n sobre 2? Aquí ya lo tenemos. N sobre 2 es 12. 12 menos el límite anterior a la fila que estamos tratando. Límite anterior, mejor, el dato anterior a la fila que estamos tratando. En este caso, el dato anterior a este es 10. Entonces, n sobre 2 es 12 menos el límite anterior es 10. 10. Y en el denominador colocamos la FI que está dentro de esa fila. En este caso, FI vale 8, que es la columna de la frecuencia absoluta anterior a este dato. Esta F sub D sub I es la anterior. Entonces, por eso aquí está 8. Vamos a repetir. ¿Qué es el 7? El límite inferior, que lo tengo acá, de la fila modal. ¿Qué es el 0,5? La amplitud en cualquiera de los intervalos. 7,5 menos 7, 0,5. ¿Qué es el 12? La mitad de los datos. Si tengo 24 datos, la mitad es 12. ¿Qué es el 10? El dato anterior
en la frecuencia absoluta. El dato anterior a este es 10. ¿Y qué es el 8? Se lo voy a marcar aquí con azul. El 8 es el f sub i de la frecuencia absoluta que tenemos en esa fila. Si resolvemos todas esas operaciones, entonces en primer lugar debemos restar 12 menos 10, 2. 12 menos 10, 2 sobre 8. No vamos a sumar 7 más 0,5 y después multiplicar porque nos queda incorrecta la operación. Tenemos que multiplicar primero 0,5 por 2 octavos. Usted sabe que en matemáticas 2 octavos es equivalente a un cuarto. Entonces habrá que multiplicar 0,5 por un cuarto. Si multiplicamos 0,5 por un cuarto, que en este caso es 0,25, es decir, la división de 2 entre 8 nos da 0,25, y 0,25 multiplicado por 0,5 nos da 0,125, la mediana de esta muestra es de 7,125. Y 7,25 usted se da cuenta que está entre 7 y 7,5. La mediana siempre tiene que estar en el par de datos, en la mitad, entre los datos, entre la fila medial que estamos trabajando. Otra situación importante que tenemos, otro parámetro importante que tenemos que calcular, o que podemos calcular teniendo una gráfica, una tabla de datos agrupados, es el promedio. El promedio cuando se están tratando datos agrupados. Para calcular el promedio, atención, para calcular el promedio tenemos que tener en cuenta estas dos columnas. La columna de X sub i, que son las marcas de clase, y la columna de las frecuencias absolutas. Entonces aquí dice X sub i por F sub i. X sub i por F sub d. Entonces multiplicamos 5,25 por 1 y nos da 5,25. Usted en la calculadora puede pausar el video y puede desarrollar estas operaciones. 5,75 por 2 nos debe dar 11,5. 6,25 por 3 nos debe dar 18,75. 6,75 por 4 nos debe dar 27. Estamos multiplicando esta columna por esta columna y el resultado lo tenemos aquí. Repito, columna de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, eso es igual, X sub i por F sub i, y los resultados los estamos colocando aquí. 6,75 por 4 es igual a 27. 7,25 por 8 nos debe dar 58. 7,75 por 19, 7,75 por 1 nos debe dar 7,75. 7 por 1, 7,75. Y 8,25 por 5 nos debe dar 41. Luego sumamos todos estos datos. La suma total de estos datos, la suma de todos estos datos, nos debe dar 169,5. 169,5. Es la sumatoria de X sub i, pues eso se representa así. Con estas formulitas calculamos el promedio, la sumatoria de los X sub i por F sub i sobre n. Entonces, X igual, la sumatoria de esta fila nos dio 169,5. 169,5. Y eso lo dividimos entre 24, que es el número de datos. Eso lo tenemos aquí. 169,5 entre 24, 7,6. Entonces, esta es la formulita para calcular el promedio cuando tenemos datos agrupados. ¿Cómo lo obtuvimos? Primero debimos haber calculado la columna de las marcas de clase, que ya sabemos cómo se calcula las marcas de clase. Debemos haber
calculado también las frecuencias absolutas y luego multiplicamos esta fila por esta, aquí está esta columna por esta por esta, nos da estos resultados, sumamos, este signo es suma, ¿no? Sumamos esos datos y ese resultado lo dividimos entre el número de datos para calcular el promedio. Esto ha sido hasta el momento, luego nos veremos en otro tema.